La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del Señor Jesucristo, los que están viviendo en los últimos días en esta tierra y los que van a ver cosas nunca vistas, una angustia y un tiempo de angustia y de problemas en la tierra, como nunca ha habido hasta ahora y nunca lo habrá. A nosotros nos es dado vivir en estos últimos días y ver unas destrucciones como nunca han habido en este planeta. Vivir en un mundo donde ya no habrá más paz y más seguridad. Y sin embargo, el Señor promete, en medio de todas las tribulaciones que vendrán para su pueblo, promete, como hemos recibido de Él hace unos días, que en paz dormirás y asimismo descansarás. Sí, Él nos promete seguridad solamente allá debajo de sus alas. Vamos a leer el mensaje de esta mañana de aquí de Instituto Madison. Se encuentra en el libro de Oseas, capítulo 2 y capítulo 3, pero vamos a leer solamente capítulo 2 desde el versículo 6. Dice: Por tanto, he aquí yo cerco tu camino con espinas y las cercaré con seto y no hallarás sus caminos y seguirá sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Noten que aquí habla el Señor a una iglesia representada aquí por la primera esposa de Oseas, a una iglesia que lo ha traicionado a su marido, que es Cristo Jesús, ha traicionado el carácter de Dios, ha traicionado todo el sacrificio de Cristo Jesús que Él ha hecho por esta iglesia, y esta iglesia, la Odisea, ha ido en pos de los Baales, ha ido en pos de sus placeres, ha ido en pos de todo lo que Satanás ofrece en este mundo, todas sus vanaglorias, de todos sus Baales. Ha ido, como dice el versículo anterior, dice la Odisea: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, y mi aceite y mi bebida. Notamos que esta iglesia, en vez de servir a Cristo Jesús y a buscar su carácter y a vivir su vida humilde para iluminar esta tierra, ha escogido vivir en las ciudades y buscar lo que el mundo busca. ¿Sí? Y por eso dice, porque ha hecho eso la Odisea, vendrá un tiempo cuando se cumplirá este versículo 6. Por tanto, he aquí yo cerco tu camino con espinas. Y nos preguntamos nosotros, ¿qué serán esas espinas? ¿Qué pueden ser esas espinas? Porque aquí es un lenguaje simbólico. Pues lo veremos en adelante que estas espinas es la guerra, o son las guerras que vendrán sobre la tierra. Sí. Ya el camino de buscar a sus amantes y todas estas cosas buenas que encuentra en las ciudades para esta iglesia, todas estas placeres, esas comodidades y la seguridad del pan y del dinero que le da,
eso desaparecerán, porque vendrán las espinas. Y dice, las cercaré. El cercar nos hace pensar en Jerusalén, cercado, que vendrá un tiempo cuando vendrá la amenaza de muerte y quedarán ahí cerrados, encerrados. Sigue diciendo en el versículo 7, y seguirá sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Entonces, en este tiempo de angustia entre las naciones, que vendrá especialmente para castigar a esta mujer ramera, a esta mujer que traicionó a su esposo, al Señor Jesucristo, le vendrá el castigo, que serán las angustias entre las naciones, la guerra que vendrá. Y si no creemos todavía que se trata aquí de guerra, lo veremos en adelante. Dice el versículo 8 en adelante, y ella no reconoció que yo le daba el trigo y el vino y el aceite, y que les multipliqué la plata y el oro con que hicieron a Baal. Miren cuál es la obra de la Odisea en las ciudades. Es hacer Baales, hacerse ídolos. Y dice en otra parte, el Señor dice así, este pueblo lleva sus ídolos en sus corazones. Y dice aquí en el versículo 9 en adelante, por tanto yo tornaré y tomaré mi trigo a su tiempo y vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Es decir, el Señor retirará todas estas bendiciones que había dado, había permitido en esta tierra en el tiempo de paz, que ha permitido desde la última guerra mundial hasta ahora. En todo ese gran tiempo de paz, Él ha permitido prosperidad, Él ha permitido paz para poder adquirir su carácter y hacer conocer su nombre entre las naciones. Pero la iglesia no ha hecho eso, sino se ha hecho Baales. Y dice el versículo 10 en adelante, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Y vamos a ver cuál es esta amenaza. Dice, y haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus sábados y todas sus festividades. Es decir, se terminará con su falsa religiosidad, su falsa apariencia de iglesia, se terminará con sus cultos falsos. Ya no habrá en la Odisea tales cosas. Y sigue diciendo en el versículo 12 en adelante, y haré talar sus vides y sus higueras, de que ha dicho, mi salario me son, que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral. ¿Qué pasará con todos sus bienes y su prosperidad de allá de las ciudades? ¿Qué pasará? Se transformarán en un matorral y las comerán las bestias del campo. Parece ser que lo que ha juntado la Odisea allá en las ciudades no les será de provecho para el tiempo de angustia que vendrá. El Señor no les permitirá. Y el versículo 13 en adelante dice, y visitaré sobre ella los tiempos de los Baales, a los cuales incensaba y adornábase de sus zarcillos y de sus joyeles, e íbase tras sus amantes, se olvidará de mí, dice Jehová. Empero
he aquí, yo la induciré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Notamos que aquí se trata de dos clases. En esta iglesia apóstata, la Odisea, hay dos clases de personas. Unas que aun cuando venga la angustia, seguirá buscando a sus amantes. ¿Sí? Dice, se va a ir tras sus amantes y olvidará de mí. Aun cuando venga esa angustia, buscará refugio y buscará salvación con sus amantes en las ciudades, con los poderes de este mundo. Pero hay una clase, dice, que yo la induciré y la llevaré al desierto. El desierto se entiende aquí que es un lugar sin habitantes. Puede ser muy bien colinas y montañas solitarios. Y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí, es decir, allí, no en las ciudades. Le dará el Señor el sustento allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Es decir, el Señor le cambiará el carácter, la llamará a arrepentirse, porque el valle de Acor significa, me parece que el valle de sufrimiento, vamos a verlo, es el Oseas capítulo 2, versículo 15. Lo miraremos en original en estos momentos para ver qué significa Acor. Sí, Acor significa tiempos turbulentes. El valle de los problemas, de las angustias. En este valle de las angustias, porque dice el Salmo 23, aunque andare, ¿cómo dice? Aunque andare en calle de muerte. No, en el valle. En el valle de la muerte, no temeré mal alguno. No temeré mal alguna. El pueblo que debe despertar de la iglesia apóstata debe pasar por este valle de la muerte, por este susto de muerte, este despertar a la fuerza cuando vendrá esta guerra, para poder arrepentirse de sus males y para aceptar el plan de Dios para sus vidas. Y dice el versículo 16 en adelante, y será que en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás marido mío, y nunca más me llamarás Baali, que es Señor mío, sino me llamarás marido mío. ¿Cuál es la diferencia entre marido y Señor? Es exactamente como el Señor Jesucristo les ha dicho a los discípulos, ya no me llamaréis maestro o no sé cómo dice Señor, sino me llamaréis. Dice que ya no serán siervos, sino amigos. Amén. Ya no serán siervos, sino amigos, porque recibirán su carácter, porque serán ungidos con su espíritu y harán parte de su familia, serán sus hermanos. Él no es el hermano mayor de entre muchos hermanos. Y aquí dice, no me llamarás más Señor, sino me llamarás Baali. Es decir, si hasta ahora no has sido esposa y has sido sierva, no ha tenido el carácter de esposa, no ha podido. Tiene que decirle Señor siempre, Señor mío, para que aprenda el carácter. Sí.
Y hasta que aprenda le puede decir marido mío. Y nunca más me llamarás Señor mío, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más serán mentados por sus nombres, es decir, nombrados por sus nombres. Y haré por ellos concierto en aquel tiempo con las bestias del campo. Noten que el Señor tiene una obra de reforma para con el pueblo. Tiene que quitarles estos nombres de Baales de sus mentes, de sus bocas, de sus vidas, y reemplazarlos con la fe pura, la fe de oro, la fe de Cristo Jesús, y con el guardar los mandamientos de Dios. Esta obra tiene que hacerla el Señor, y para poder hacerla tiene que permitir esta angustia entre las naciones. Porque quitaré de su boca los nombres de Baales, y nunca más serán mencionados por sus nombres. Y haré por ellos concierto en aquel tiempo con las bestias del campo, y con las aves del cielo, y con las serpientes de la tierra, y quebraré arco y espada y batalla de la tierra. Y los haré dormir seguros. Noten aquí exactamente lo que el Señor nos ha dado hace unos días atrás, cuando hemos leído en el Salmo: y asimismo dormiré, y asimismo descansaré. Sí, el Salmo 4 que el Señor nos ha dado como explicación por parte de Él acerca de la guerra de Ucrania. Y el Señor ha prometido para su pueblo dormir en paz. Es decir, en este mundo ya no habrá, porque se transformará. Llegará un tiempo cuando esto se transformará en guerra mundial y el mundo ya no dormirá en paz, pero su pueblo verdadero dormirá en paz. Y aquí el Señor hoy nos ha dado el mismo mensaje, que si este pueblo, es decir, el remanente que se despertará de la Odisea, de la iglesia ramera, aceptará ir al desierto con el Señor, aceptará este arrepentimiento y esta transformación, esas reformas que el Señor le ofrece, dice que el Señor hará por ellos concierto, es decir, hará un pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, y no solamente con eso, es decir, los hará habitar seguros aún en el lugar salvaje, y no solamente eso, sino que quebrará el Señor el arco y la espada y la batalla de la tierra. Miren que aquí habla que aquellas espinas que hemos hablado al principio, que los cercará. Dice aquí en el versículo 18 que son arco, espada y batalla en la tierra. Pero el Señor promete quebrantar todo eso por ellos, por el remanente nada más, y los hará dormir seguros. El problema, amados hermanos, en el tiempo de las angustias de las naciones, que Daniel dice que será una angustia como nunca ha habido, el problema para la humanidad será poder dormir en paz, poder dormir alguna noche en paz, pero caerán bombas tras bombas, bombardeos. Será una guerra como nunca se ha visto hasta ahora, porque hay armamento muy avanzado, y ni siquiera las noches podrán más dormir en paz. Pero el remanente que aceptará el plan de salvación del Señor y llegará ahí donde hay animales salvajes, en lugares desiertos, dice que ahí quebrará el arco, la espada y la batalla. Ahí no habrá batalla. Ahí no habrán armas que vendrán a por ellos. Dice, ahí dormirán en paz. Amén. Dormirán seguros.
Y no solamente eso hará el Señor por ellos, sino vamos a ver la maravilla que el Señor hará por estos que aceptarán la salvación del Señor y no la salvación de los políticos, la salvación de las naciones. Dice el versículo 19, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y juicio y misericordia y bondades. Y te desposaré conmigo en fe y conocerás a Jehová. ¿Dónde será el lugar donde verdaderamente conocerá este pueblo de la Odisea a Jehová? No son las ciudades y no viviendo en la vida de búsqueda de dinero y de comodidades, sino será en la naturaleza, será en lugares desiertos, será ahí donde encontrará refugio de las angustias de las naciones, de la tercera guerra mundial que vendrá sobre este planeta. Ahí conocerá en verdad al Señor, su amor, su carácter, su poder. Y ahí se dejará transformado. Porque este desposar, este matrimonio, significa que el Señor le dará su carácter. Y será que en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo y al vino y al aceite y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de la que no obtuvo misericordia. Y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él dirá, tú eres mi Dios. Aquí vemos que el Señor hará una obra no solamente con el remanente de la Odisea, sino con la tierra. ¿Sí? Con la tierra es el Señor, dice, responderá al trigo y al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Aquí se trata del fuerte pregón que el Señor dará a toda la tierra. Y dice que aquellos que no eran su pueblo llegarán a ser su pueblo. Tú eres mi pueblo, y él dirá, tú eres mi Dios. Esa obra hará el Señor cuando vendrá sobre este mundo el tiempo de angustia como nunca ha habido entre las naciones, una guerra mundial como nunca ha habido. Esto pasará, dice en el capítulo siguiente, 3 al final, en el fin de los días. En el fin de los días, amados hermanos, vendrá guerra mundial. Una guerra mundial más atroz que fueron las 2 guerras mundiales de antaño. Vendrá un tiempo como nunca se ha visto, unas destrucciones y una mortandad como nunca ha habido en esta tierra hasta ahora. Porque caerán bolas de fuego, caerán bombas, dice Elena de White. Y las ciudades no con decenas de miles o cientos de miles de habitantes, como lo hubo en las 2 primeras guerras mundiales, sino ciudades con millones y millones y millones de habitantes. Ahí caerán esas bolas de fuego y las destruirán. Seguramente se trata de bombas, de bombas atómicas, de bombas nucleares, de armas de mucha destrucción. Pero el pueblo que acepta, el pueblo que se arrepiente, el Señor los llevará lejos de las ciudades. Ojalá que no sean pocos, sino sean muchos en números los que se salvarán de la Odisea. Jehová bendiga a Israel y le haga entender
el plan de Dios para estos tiempos y le haga renunciar a sus Baales, a quienes ha servido allá en las ciudades. La paz y la protección y la bendición del Dios de toda la tierra repose sobre su pueblo Israel. Amén. Amén. La paz de Cristo.